Bien, y tal como adelanté, estamos acá con Gustavo Caramelo. Muchas gracias por venir. No, al contrario, un gusto. Bueno, Gustavo, como ya calculo que sabés, esta entrevista tiene 3 partes. Vamos a arrancar por la parte sumarísima. Te voy a hacer un par de preguntas. La idea es que vos las contestes en el menor tiempo posible. Sumarísimo, ¿querés que lo conteste? Exactamente. Mirá que se puede ordinarizar esto. Oh, Como no, suele no. pasar con los sumarísimos. Ok, no. La idea es que este no se ordinarice porque va a haber otro ordinario. Entonces, Dale. Ok, arranco. Si no fueras juez, ¿qué profesión ejercerías? Ingeniería aeronáutica. Si tuvieras que anotarte a otra carrera de grado, ¿cuál sería? Estuve anotado, yo empecé cursando sociología, después me pasé a derecho. Muy linda sociología. Pero había empezado por el lado de sociología. Si no fueras civilista, ¿a qué foro te dedicarías? Mirá, es difícil. No te lo quiero ordinarizar, pero para mí el derecho civil es el de derecho de calidad de vida de las personas. Entonces mezcla, en mi perspectiva, derechos humanos, derecho constitucional, derecho civil. Entonces es difícil. Valoro muchísimo otras ramas, el derecho laboral, etcétera. Posiblemente no me dedicaría al derecho penal, que me gusta leerlo y estudiarlo. Okay. Pero creo que tiene en la sociedad actual más problemas y más ruidos que un sonido Bien. que le sirva a la sociedad. No fue una respuesta sumarísima, pero me encantó. ¿Te gustaría litigar como parte en el futuro? Creo que es un déficit que tengo, no haber litigado como parte. Un autocrítico. ¿Militaste en alguna agrupación universitaria alguna vez? No. En la época que tendría que haber militado o que hubiera correspondido que militara en agrupaciones universitarias, me dediqué a la actividad gremial en tribunales. Ok, ¿y cuál es tu agrupación favorita en el ámbito universitario? Bueno, acción colectiva, digamos, el grupo de... A ver, valoro muchísimo las agrupaciones. Yo hice mi secundario, me crié en dictadura, digamos, que tuve que crecer en dictadura. La actividad estudiantil me parece formidable. Valoro a todos los que se dedican a una actividad estudiantil, pero desde el punto de vista de la concepción de las cosas, estoy más por ese lado. Bien. ¿Cuál es la mejor materia de la facultad? Derechos humanos, derecho constitucional y humanos, digamos. No digo la mejor, creo que es la materia que inexcusablemente tiene que conocer bien todo estudiante de Derecho y todo abogado. Bueno, ya lo mismo le dije a Marisa, habla muy bien de vos porque la mayoría dice la materia que da. ¿Y la peor? Minero y agrario, que tuve yo en mi época, ponele. Espero que no lo tengan más, pero bueno, las categorías de minas, todas esas cosas me parecen muy importantes, pero no es una cosa así que me haya despertado una pasión loca en el momento que la estudié, ¿no? Qué plomo. ¿Lees los comentarios sobre la cátedra sobre tu cátedra en redes? Estoy atento a eso. ¿Sabes? Sobre todo para qué, te lo digo de verdad, los negativos. Si hay comentarios negativos, para tenerlo en cuenta y ver, y eventualmente hablo con mi equipo, digamos, mirá, esto lo hicimos bien o mal, y a veces consideramos que es alguien que por una razón X siempre hay alguien que pudo no haber quedado satisfecho, sí. Pero me parece que hay que estar atento o los que te hacen los estudiantes o te escriben por mail, hay que darle bola. Perfecto. ¿Debería dejar de usarse el traje en tribunales? Sí. A ver, hay un gusto. También hay un gusto por el vestir. A mí me encanta la ropa, tribunales. A mí me gusta la ropa, etcétera, pero creo sí que no hay que exigirlo, ni que... Yo hace rato que tengo abogados que venían mucho antes de la pandemia y todo, en remera a las audiencias, siempre me pareció bien. ¿Debería unificarse el foro civil y el comercial? Sí, después, a ver, en todas las provincias es justicia civil y comercial. Esta es una anomalía de la justicia nacional, que tiene sus razones históricas, pero ya con la unificación del Código Civil y Comercial, sin desconocer que las materias siguen teniendo como un contenido autónomo en alguna medida, no tiene sentido. Lo único que genera es que la gente entre desesperadamente en la calecita de la competencia, de la atribución de competencia, sí. A veces. Ok. ¿Es posible que un juez tome todas las audiencias del artículo 360? Sí, yo lo hago. Lo hago y lo hice con 2 juzgados a cargo. Estuve subrogando hasta noviembre y estuve 2 años subrogando otro juzgado. Tomé todas las audiencias. Y las grabaciones lo demuestran, digo, ¿no? Dejaste en evidencia algunos que esa. ¿Una serie o peli de derecho? Vieja, The Good Wife. Ok. Tenía
componentes de cuestión de género que me parecen que son relevantes en este momento y planteos éticos que eran muy buenos. Perfecto. Tomo esa recomendación y la voy a ver. ¿Un libro de derecho? De derecho. A ver, me parece en general obras de derecho constitucional, pero si yo tengo que decir un libro en mi formación, como a muchos nos pasó en esa época, el Tratado de Obligaciones de Jean Vías. Lo leí durante todo el año que cursé obligaciones, era anual en esa época y de 3 clases por semana, de 3 encuentros por semana, lunes, miércoles y viernes, y realmente siendo un tratado, que ya nos desacostumbramos parece a estudiar tratados, es mayor la extensión, pero el contenido residual que deja la lectura de un tratado no lo deja otra obra. Ok. ¿Consideras que das la mejor cátedra de contratos en la UBA? No. La verdad es que no. Hay un montón de profesores que son buenísimos, que deben ser mucho mejores de los que uno es. De ningún modo, no. Trato de comunicarme, trato de dar contenidos que no se limiten exclusivamente a lo que dice la norma, sino de dar contenidos contextuales, de circunstancias de aplicación de los contratos en el mercado, de perspectiva de derechos humanos. Trato de hacerlo bien. Ahora, de ningún modo creo ser el mejor. Ok. ¿El autor o autora de derecho que más te marcó? Bueno, son varios. A mí me gusta la teoría crítica, digamos, desde el punto de vista del análisis filosófico. Sí. Digamos, en la materia mía, en obligaciones, contratos y demás, Jean Vías, Mosset y Turraspe también, digamos, son algunos de los que pueden ser considerados clásicos. Okay. Y el que yo considero ha sido mi maestro, que es Lito Stiglitz. Ok, es una pregunta difícil. ¿Un juez de Corte Suprema que más destaques por su labor trayectoria en el derecho? Petracchi. Petracchi tenía una fineza intelectual, da placer leer los votos de Petracchi. Tenía una defensa encarnizada de los derechos individuales, de la vigencia del artículo 19, y tenía una visión. Petracchi tiene una frase que yo tengo puesta en mi mesa de firma en el juzgado. Él decía, hablando de los jueces y que muchos jueces dicen, no, yo soy apolítico, etc. Decía, todos los jueces son políticos. Sí. Lo que pasa es que a muchos les ocurre como al cangrejo, que es crustáceo pero no lo sabe. Ok, o sea, vos podés decir que la diferencia entre Petracchi y quizá otros es que él por lo menos lo asumía que estaba tenía claro el rol, un juez de parte... corte. La corte es un tribunal político, digamos, podría ser una hipocresía negar el carácter político de la corte. Total. ¿El futuro es salarizar los procesos civiles? Sí, todo, obviamente. Yo trabajo con proceso oral en mi juzgado para todos los procesos de conocimiento desde hace casi 6 años. Con audiencia de vista de causa, y recibimos alegatos orales de los abogados en todos los casos en los que quieran alegar oralmente, y el proceso entra a sentencia el mismo día de la audiencia. Ok. ¿Parcial oral o escrito? Yo prefiero el oral. Me da otra perspectiva y además permite el recálculo del alumno. Digo, el alumno puede, si vos le señalás que a lo mejor reconsiderar, y en el escrito a lo mejor ya fue, es como que salió por la autopista, por la salida equivocada de la autopista y ya está. En cambio, y a lo mejor sabe, simplemente encaró mal la respuesta y vos se lo señalás y sabe la respuesta correcta y puede reconducir. Muy pro alumno esa respuesta. ¿A código abierto o cerrado? Abierto, sí, abierto. La cuestión es preguntar cosas que no se respondan directamente con la norma de código. Claro. Relacionar ideas. Si después en la profesión tenés el código abierto siempre, ¿no? Vas a bajar los libros de la biblioteca, o sea, esto es así. Y es más, es recomendable que lo hagas. Sí. Bien, y la última, ¿cuál es tu caramelo favorito? Voy a decir una respuesta, pero es real. Yo tengo 4 caramelos, que son mis hijos, tengo más caramelos, que son mis sobrinos, la famosa la caramelera, pero en términos de producto, el caramelo, el azul, el Subus azul, digamos. Lo uso yo para identificarme a veces en las redes, digo, tengo un Subus azul puesto como eso. Bien, perfecto. Bueno, con esto concluimos la parte sumarísima. La verdad no fue tan sumarísima, pero fue muy disfrutable. Y podemos pasar a la ordinaria, y ahora sí, bueno, en realidad voy a dejar que te explayes como te dejé la sumarísima también.
Y sobre todo explicar que el enfoque de estas entrevistas es analizar distintos perfiles profesionales que son muy interesantes, sobre todo para el estudiante que está viendo cómo formarse y para dónde encarar, y quizá para algunos abogados que todavía no lo tienen bien claro. Entonces, yo creo que tu perfil es muy interesante y probablemente en algún momento nació un caramelo en Derecho, y en el momento que nació quiero saber por qué, es decir, por qué estudiaste Derecho. Bueno, a ver. Voy a tratar de hacerlo breve, pero aunque ya sea la parte ordinaria, voy a tratar de hacerlo breve. Yo lo que tenía claro es que no tenía que estudiar medicina. Tuve un hermano mayor, brillante. Yo iba en el secundario años después que él, y los profesores lo recordaban todavía. Y fue médico brillante. Yo sabía que en el secundario me vi comparado con él por los profesores, y sabía que si estudiaba medicina iba a seguir comparado con él. Digamos que si mi pasión por la medicina hubiera sido descollante, hubiera estudiado medicina igual, pero es como que quise construir mi personalidad aparte, quise poder apartarme de esa marca personal tan fuerte de un hermano mayor que iba dando esa pauta. Entonces, me gustaban las humanidades y me anoté en Sociología. En Sociología yo sentía que algo me faltaba en ese momento también. Me sigue gustando la Sociología, la leo, etcétera. Y yo venía de un colegio secundario que tenía ingreso directo en ese entonces a la Universidad de Buenos Aires y tenía la posibilidad de pasar de carrera. Entonces decidí pasar a Derecho, no muy convencido. De hecho, en Introducción al Derecho, una de las primeras materias, el profesor hace un test de por qué estudiamos Derecho, y cuando lo entregamos preguntó ¿quién es Caramelo? Y dijo, usted no tiene que estar acá, usted tiene que ir a estudiar Sociología, me dijo, por la forma en la que había respondido. Empecé a trabajar en tribunales y empezó a cambiar mi involucramiento y mi perspectiva en el contacto con los expedientes y con las cosas. Y un momento en que yo me empecé a apasionar con esto. De hecho, especialmente con la perspectiva que te digo que tengo del derecho civil. En algún momento yo fui después, cuando me recibí, fui después secretario de juzgado, fui secretario de Cámara. Cuando era secretario de Cámara, una de las juezas, la sala la integraban Elena Hayton, Ana Conde y Fernando Pose. Y a Ana Conde la designan presidenta del Superior Tribunal de la Ciudad, que se creaba. Y me invitó a ir como secretario letrado, a trabajar ahí, que para mí fue apasionante porque era crear un poder judicial. Era hacer todo, los reglamentos, ver el sistema informático que se iba a emplear, construir todo desde cero, y yo tenía la esperanza de hacer participar, de hacer algún trabajo que contribuyera a crear un poder judicial nuevo, sin los vicios, sin todos los problemas, sin todas las falencias que tiene la justicia que conocemos, que son muchísimas. Lamentablemente no funcionó, digamos, no se logró eso. Ahí trabajé con derecho administrativo, trabajé con derecho contravencional, con Julio Mayer, que era uno de los jueces del tribunal, digamos, con jueces valiosísimos, con Alicia Ruiz, etcétera, y con los demás jueces que integraban el tribunal en ese momento, viéndolos trabajar y haciendo buenos compañeros también con los otros secretarios, con algunos de los otros secretarios. Y me di cuenta hay un momento en el que uno siente que ya no quiere escribir para otro, porque a lo mejor tiene diferencias en opiniones. Claro. Y uno quiere hacerse cargo de sus propias opiniones jurídicas, de su propia fundamentación jurídica. Perdón, en ese momento vos sentías que ya estabas capacitado para dar tu opinión jurídica en una decisión. Sí, hay un punto en el que te cae la ficha. Yo recién me presenté a concurso para juez cuando sentí que podía tener algo para decir que contribuyera a mejorar la calidad de vida de las personas en las decisiones que pudiera tomar. Que ya tenía formado algún grado de criterio y que tenía algún grado de evolución en años de estar proyectando, resolviendo y discutiendo y recibiendo instrucciones y aprendiendo de los jueces con los que trabajé, y que podía tener algún grado de aporte en lo que pudiera proponer. Bien. Y ahí me presenté a concurso. Claro, ahora, toda esta formación que vos contás en cuanto a las experiencias que tuviste, te llevaron a sentir que vos estabas preparado como juez. Pero eso no, o sea, digamos, algo tan específico o tus vivencias personales no son los requisitos que tiene para entrar al concurso.
¿Crees que en ese momento la persona que entra a concursarse como juez está formada lo suficiente? No necesariamente. El sistema no asegura que vos puedas chequear la formación de las personas en diversos aspectos. Las entrevistas debieran contribuir a ver formación ética, perspectiva democrática, una serie de cuestiones. Perdón, estamos hablando de las entrevistas en el Consejo de la Magistratura, que hacen a la selección de un juez, digamos. La selección de un juez tiene un aspecto técnico y después viene el aspecto político, ¿no? De selección política ya por parte del Poder Ejecutivo que decide a quién manda de la terna. Y el Senado, que es donde también hay una evaluación política. Pero no necesariamente el sistema de concurso actual asegura eso. Hay interés, constantemente lo vemos, hay muchas ideas sobre cómo cambiar ese sistema. Es difícil concretarlas, pero porque además hay mucha puja de intereses políticos que suelen trabar una iniciativa por otra, por cuestiones de banderías, digamos, ¿no? Sí. Y creo que la crisis del sistema de justicia en la Argentina es uno de los grandes temas de la Argentina. Nosotros tenemos un poder judicial que es percibido por la sociedad como ineficiente, oscuro, sospechado de corrupción, porque se lo ha sabido ganar. Tenemos una estructura diseñada en el siglo XIX, que en general no ha variado. Le pusimos parches, le agregamos informática, pero el diseño funcional sigue siendo el del siglo XIX para resolver problemas del siglo XXI. Entonces, tenemos que plantear eso, una reforma, no solo de la justicia de Comodoro Pi, no solo de la justicia penal, que es un tema, sino de la justicia que le sirve a la calidad de vida de las personas, la justicia laboral, la justicia civil, digamos, la justicia comercial, las distintas áreas en las que se desenvuelve la vida y los problemas de las personas. Claro. Esto, realmente entrar en un juicio es entrar en algo kafkiano hoy día. Por más esfuerzos que hagamos los jueces para tratar de que no sea así. El sistema mismo, la cantidad de causas que hay por juzgado, la modalidad de trabajo. Y vos fíjate, nos agarró la pandemia sin estar preparados para lo digital. La ley de firma digital de la Argentina es del 2001. La ley que incorporó el expediente digital al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es del 2011. La pandemia se produce en 2020 y no estábamos en condiciones. Digo, acá hay un desacople en cómo está funcionando la estructura que sirve al Poder Judicial, lo que hace a la estructura logística del Poder Judicial con lo que tiene que ser la misión del Poder Judicial en sociedad. Entonces, claro, el Poder Judicial cumple algunas funciones, muchas veces en la arena política, digamos, pero no cumple las funciones cotidianas necesariamente, no las cumple bien. No digo que no hagamos el esfuerzo, no digo que no trabajemos. Los trabajadores judiciales trabajan muchísimo, muchísimo, están ahora trabajando muchísimo con todo lo digital, pero eso no le da a la sociedad la respuesta que la sociedad necesita. Como para hilar, porque al principio estabas criticando la formación de los jueces a la hora de concursarse como jueces, y después también surgió el tema de lo digital. ¿Crees que la capacitación digital es una de las falencias que tiene la formación de jueces? Total, hay un tema, mirá. Hace unos años lo escribí en un artículo que salió en La Ley sobre el tema de la capacitación constante de los jueces. ¿En qué área de la actividad, privada o lo que fuere, vos vas a designar a alguien de por vida en un cargo, para un cargo de responsabilidad, un cargo ejecutivo, y no le vas a exigir que se capacite constantemente? Digamos, se supone que hay un control constante, pero sabemos que de pronto si algún juez no se capacita a él, busca secretarios que estén en tema, busca colaboradores que estén en tema, termina la delegación de funciones. Hay jueces que no hacen sus sentencias. Digo, yo lo digo tranquilo, porque yo hago mis sentencias, y las hice siempre y con 2 juzgados a cargo las hice. Entonces, creo que esto es una función indelegable del juez, sentarse y hacer su trabajo, tomar las audiencias. Entonces, de pronto, vos tenés que no hay capacitación constante, la buscamos nosotros. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, sobre todo en áreas novedosas, en áreas de tecnología, de biotecnología, de informática, etcétera, los que ofrecen capacitación y la auspician son los intereses que litigan. Claro. Son las propias empresas que litigan. Nosotros necesitamos que el sistema de capacitación de los jueces sea constante y orquestado desde el Estado, por el Consejo de la Magistratura. Que el Consejo de la Magistratura prevea en su escuela judicial, que la tiene, planes de capacitación constante de los jueces en las áreas en las que vamos a tener que decidir. Y es más, esto tiene que ser hecho
con anticipación. Tiene que haber alguien leyendo qué es lo que pasa hoy en la sociedad, que seguramente en un tiempo va a traer litigios a tribunales. Porque ¿cuál es un problema del sistema institucional y constitucional en este aspecto? Los órganos que tienen que programar la normativa general para estas cuestiones son los legislativos. El Congreso debiera poder, en el juego de la política entre el Ejecutivo y el Legislativo, debieran generar las normas. El problema es que el avance tecnológico es tan rápido que no da tiempo a que haya un proceso de metabolización de esto por parte de los órganos legislativos. ¿Eso qué determina? Que las cuestiones se terminen planteando en los estrados judiciales antes que en el legislativo, antes que el legislativo tenga norma. ¿Y eso qué hace? Que los primeros en dar una opinión sean los jueces. Esto no pasa solo en la Argentina. Antoine Garapon, que tiene un libro muy bueno, un juez francés que tiene un libro que se llama Jueces y Democracia, decía que las grandes cuestiones de Francia están siendo decididas por los pequeños jueces. ¿Por qué? Porque es un pequeño juez el que decide sobre la procedencia o la admisibilidad o no de un nuevo mecanismo de biotecnología, una nueva droga, sin que lleguen los órganos de la administración o legislativos a expedirse sobre el tema. Entonces, se necesita capacitar a los jueces, no en lo jurídico, que para eso se supone que tenemos que estar capacitándonos constantemente, en lo metajurídico. Yo tuve que sacar hace muchos años una sentencia que involucraba entender la arquitectura de Internet. ¿Sabes lo que me costó estudiar ese tema? Claro. Lo estudié por mi cuenta, lo mejor que pude, pero no tenemos apoyo logístico para esto. Yo tengo que tomar una decisión en una medida cautelar urgente sobre un tema novedoso, de tecnología, de lo que sea. Necesito tener un órgano imparcial al que poder consultar sobre la forma de trabar la medida y cómo poder hacerlo con mayor celeridad y eficacia. No lo tenemos. Se necesitan estructuras de apoyo logístico a los jueces. Claro, ¿no? Sobre todo lo que decías que me quedó marcadísimo es que quienes dan las capacitaciones seguramente sean quienes les interesa. Entonces, intereses en juego. Si esas personas te capacitan y el Poder Legislativo no da una iniciativa previa, probablemente termines resolviendo tal y como te capacitaron esos mismos. Aún de buena fe. No, obvio. Porque el juez tiene esa capacitación, es la información que adquirió. Lo que digo es, nosotros tenemos que escuchar también esas voces, pero necesitamos las contrarias, necesitamos capacitación neutral, alguien que organice un esquema de capacitación neutral, que aunque te haga escuchar la voz de un proveedor de servicios tecnológicos, de un laboratorio, de lo que sea, te asegure también escuchar las voces críticas a esa posición. Y que vos puedas formar criterios. Se supone que si sos juez estás en condiciones de formarte criterios frente a las cosas. Sin duda. Entonces que puedas hacerlo y tomar posición para cuando tengas que decidir. Perdón, dentro de las cuestiones en las que se podría formar o seguir formando o seguir capacitando constantemente a un juez, recién tocábamos la parte digital, las cuestiones metajurídicas, dijiste, y yo pregunto, ¿el lenguaje sería una cuestión también metajurídica? Es decir, tratar de bajar un poco ese lenguaje típico del que se habla nefasto, sí. Incluso el jurídico también, que siempre está muy como en un idioma inalcanzable para la sociedad de hoy en día. Sí, totalmente. Yo tengo hace tiempo escrito como un manual para mi juzgado de uso del lenguaje, de uso de la comunicación en general. Usamos un lenguaje que pone distancia con la gente. Esto tiene que ver con un proceso sociológico. Es lo que se llama socialización secundaria. Cuando vos entrás en un ámbito, la forma de lograr ser reconocido como parte de ese ámbito es utilizar el lenguaje, claro, es utilizar el lenguaje, es utilizar el estilo, la ropa, etcétera, que utiliza eso. Es normal hacia todas las profesiones. El problema es que nosotros desempeñamos, tanto quienes ejercen la profesión como quienes nos toca ejercerla desde este otro rol, desempeñamos un rol que hace a la sociedad democrática. Nosotros desempeñamos un rol que tenemos que entender que nuestro destinatario de comunicación es el pueblo y que en consecuencia tenemos que hablar y escribir para ser comprendidos por el pueblo. Por eso la importancia de la oralidad. Vos fíjate que nosotros no tuvimos oralidad desde el principio. Hay países anglosajones o el escabinado en Alemania o la costumbre de la Britania francesa tenían procesos orales. El proceso oral permitía que la gente entendiera lo que pasaba en los tribunales, que desde otra perspectiva, sobre todo si te cuidabas en no utilizar un lenguaje incomprensible. El escrito pone una barrera de papel, es opaco, el papel es opaco, pone una barrera de opacidad en eso. Nosotros empezamos con un proceso escrito desde el siglo XIX.
En siglo XIX, siempre lo repito esto y a lo mejor ya me lo escucharon, pero en 1869 se hace en la Argentina el primer censo nacional, dio el 77,4% de analfabetos. Claro. Sin censar a las tropas que estaban combatiendo la guerra del Paraguay, ni censar a los pueblos originarios. 77,4% de analfabetos. ¿Qué posibilidad de acceso a justicia con procedimiento escrito había en esa época? Ya hay una intencionalidad clara. Por eso le decimos letrado a los abogados. Porque la primera función que tenía que tener el abogado era poder darse a entender por escrito. Después si sabía derecho, mejor. Pero digo, el primer rol, la primera cualidad destacada era esa. Entonces, nosotros hoy día, con la oralidad, tenemos posibilidad de abrir esto. De abrir esta caja de Pandora de tribunales, sí, y de hacerlo más accesible y comprensible por la gente. Y que además la participación en los procesos le permite a la gente entender. Porque yo te digo una cosa, la gente cuando pierde un juicio tiende a pensar, por lo que se dice, por nada, que o el juez era corrupto o el abogado se vendió a la contraria. ¿Sí? Estas son las cosas que muchas veces hemos oído o se dicen por ahí. Y da mucha bronca, da muchísima bronca. Entonces, si quienes son parte de un juicio están en una audiencia y escuchan que el testigo declaró algo que no lo favorece, que el perito dio una explicación que no es enteramente favorable, a lo mejor entiende un poco mejor las razones por las que no se le dio la razón o no se le dio totalmente, y no piensa que fue por corrupción del sistema. Y esto puede contribuir a recobrar un poco o a reconstruir la confianza en el sistema de justicia que está totalmente deteriorada. Claro, eso es un argumento que se está usando mucho, sobre todo estuve participando mucho en la discusión de juicio por jurados y decían que la participación ciudadana hace que la gente se involucre más en los temas y que se saque todo ese oscurismo que hay sobre... Porque claro, yo como persona lo pienso desde el lado de la persona que está en un juicio y que no está participando activamente, su abogado presenta escritos, nunca vio al juez, nunca habló con el juez nunca lo escuchó. Es una chapa o un sello de goma. Es claro, o sea, la idea del juez es tipo de traje con intenciones malvadas adentro de una oficina que andás a ver dónde está. Es básicamente eso. Sí, sí. Así que, bueno. Ahora estoy escribiendo en este momento sobre el tema del lenguaje claro en el juicio por jurados. Estoy trabajando en ese tema. Bien, estamos bastante alineados. Bien, estamos llegando al final de la entrevista. Primero que nada, te quiero agradecer mucho por haber venido. La verdad, es un placer escucharte hablar. Para mí y para mucha gente que te Para mí es un gusto y para mí es muy valioso lo que haces desde la difusión. Yo empecé a seguirte en su momento porque me resulta una buena forma de difundir y de también bromear con las cosas de la facultad y un montón de cosas que me parece que son muy piolas. Estoy llegando a otras universidades de a poco y parece que algunos chistes se están entendiendo de derecho, así que yo en los últimos momentos me estuve poniendo muy feliz por eso. Bien, bien, ahora en la parte final te voy a dar la dama a préstamo nada más, porque bien, una cuestión presupuestaria, imagínate que es imposible regalarte eso, pero ojo, el programa no tiene presupuesto, pero tiene gestos. Y te trajimos un pequeño regalito que si abrís la caja lo vas a poder agarrar. Muy bien. Y le pegaste aparte al... La producción sobre todo. La producción me respalda, me siento muy cuidado por la producción. Muy bien, pero todo un lujo. Ahora bien, la idea de que tengas la justicia en la mano es pedirte una breve definición sobre la justicia. Sé que se han escrito miles y miles de hojas sobre qué es la justicia, seguramente vos has escrito también, pero algo así breve como para darle un cierre a la nota y alguna cosita que vos digas, esto está real al alcance de la mano de todos y no está sucediendo y podría suceder y quiero que esto cambie para un país o para un mundo más justo. La justicia no es esto. O sea, no es la imagen que tenemos sacralizada de la justicia. La justicia es un sistema de decisión de conflictos. Y la justicia hoy día tiene que ser un sistema de decisión de conflictos que actúe generando la mayor cantidad de igualdad estructural posible. ¿Por qué? Nosotros tenemos muchos sectores, la Constitución reconoce 7 categorías de vulnerables estructurales, digamos, pero no reconoce, por ejemplo, la pobreza extrema como una vulnerabilidad estructural o situaciones que
que hacen a pérdida de oportunidades a futuro en la sociedad. Entonces me parece que la justicia tiene que intervenir, más allá de resolver el conflicto, tiene que intervenir con esta perspectiva. Esto que decía Petraki, de que los jueces son políticos, se refiere no a la política partidaria, se refiere a una visión estructural de lo que es el proyecto constitucional de generar igualdad. Y esa igualdad tiene que dar posibilidades a todos. Entonces, cuando la justicia interviene en conflictos, tiene que hacerlo desde esta perspectiva. Generar para todos igualdad. La justicia civil ha sido, por tiempo, la justicia de determinados sectores sociales. Yo estoy a cargo del civil número 1, primer juzgado de la Justicia Nacional. En la sala de audiencias de mi juzgado están las fotos de todos los que fueron jueces del siglo XIX hasta que yo me hice cargo. Hay un montón de nombres de avenidas. Porque claro, digamos, había determinados sectores sociales que ocupaban también los cargos de la judicatura. Y eso cambió, afortunadamente, en las últimas décadas. Cambió porque también los hijos de gallegos inmigrantes somos jueces, algo que era impensado a lo mejor en el siglo pasado. Pero eso es lo que hay que trabajar. La justicia hoy día es dar igualdad de oportunidades a todos y tratar de reparar los casos teniendo en cuenta estas vulnerabilidades estructurales, estas que prevé la Constitución y las que se dan socialmente. Entonces, ese es el trabajo, y me parece que el trabajo del derecho civil es ese, y el trabajo de los jueces en general, en todas las áreas, es reconocer esto, no mirarlo de costado, no tener una visión ideológica desde el punto de vista de negar la existencia de estas vulnerabilidades o que cada uno debe hacer según la meritocracia su propio camino en la sociedad o ocupar los puestos porque eso está negando la existencia de desventajas de notorias desigualdades previas del punto de partida. Y es generar puntos de partida igualitarios. Esa es una parte. Y la otra que me dijiste... La otra es algún cambio que vos digas, bueno, quiero esto. Sé que hay miles, y sé que debes tener miles. No, sí, que la justicia trabaje con otra dinámica, con oralidad, que se puede hacer perfectamente. Esto es una cuestión de decisión de los jueces, porque se puede hacer, y más cerca de la gente, o sea, que se abran las puertas de los tribunales a la gente, que se mejoren las cuestiones de acceso, con un riesgo muy grande que tenemos, que es que toda la digitalización tiene que servir para abrir el acceso de la población al sistema de justicia y no poner una barrera digital al acceso a la justicia de la población. El diseño tiene que trabajar en el sentido de mayor apertura y mejorar las posibilidades de acceso. Es muy importante porque si no vamos a sonarla por años, ¿sí? Vamos a poner otra distancia mayor de la gente. A nosotros nos parece que no, porque nos movemos en un ámbito donde todo el mundo tiene celular, qué sé yo, pero hay gran parte de la población argentina que no tiene conectividad, que no tiene una serie de cosas, y esto es un rol del Estado, el derecho al acceso como derecho humano, digamos, y trabajar en ese sentido y posibilitar en educación, en salud y en justicia que también se acceda de mejor modo, con mayor facilidad, a la defensa de los derechos y a la concreción de los derechos de la población. Creo que tengas tan asumido esos privilegios y que vos seas juez de esa sociedad es lo que la sociedad necesita y lo que la sociedad yo creo que quiere. Muchas gracias por haber venido, la verdad fue un lujo y no sé cómo te sentiste. Muy bien, bárbaro. Me encanta, así que mil gracias. Me lo paso bárbaro, digo. Bien, buenísimo. Bueno, con este cierre y con estas palabras nos despedimos y hasta la próxima.